historia es bastante interesante. Yo vengo trabajando desde los 15 años en la construcción, como adolescente todavía, donde las leyes en ese momento sí permitían trabajar, o no permitían, pero se trabajaba. Ahora es más complicado. Empecé trabajando como ayudante en la construcción, o sea, mi historia es bien radical, pero siempre me gustó crecer. Nunca fui conformista con ser uno más del montón o uno de los muchos que están en el mercado, que no miran más allá. En mi caso, me gustó crecer, fui aprendiendo, me dediqué 100% a la construcción para lograr tener un resultado motivante, del cual trabajé en alguna empresa 5 años, a los 20 años entré a estudiar porque no estudiaba mientras trabajaba porque me quedé huérfano a los 12 años. Entonces me tocó ponerme al hombro todo mi estudio, mi trabajo, mi responsabilidad. Es una historia compleja. Pero ya de los 20 decidí por mis propios medios estudiar la construcción relacionada. Yo soy tecnólogo en construcción civil. No soy ingeniero civil, que ese es uno de mis pluses, ¿no? Porque la ingeniería, yo estoy justamente donde no hay muchos. Donde muchos ingenieros hay, arquitectos, y donde hay muchos que no saben mucho. Yo estoy al medio, donde absorbo el impacto de los contratantes y yo hago de ahí para abajo de resolver los temas constructivos. Entonces, al hablarle de que yo estudié a los 22 años, ya me gradué de tecnólogo, en donde ya enfrenté mi primer proyecto, oferté como contratista, y esa es una de las cualidades mías, que yo no fui un maestro de obra que le llamamos en la construcción, sino un contratista desde el día cero, en donde oferté por rubros unitarios a una empresa construir un mercado en Quito. Yo me formé en Quito, un mercado en La Pulida, que era un reto para mí. Fue un reto, mi primer proyecto, un centro comercial, más o menos de unos 4.000 metros de construcción, mi primera obra, y lo hicimos con la firmeza y la convicción que mi experiencia ya estaba radicada en construir, obviamente como un trabajador, ya como dirigiendo obras, pero al frente era mi primer proyecto, que los ingenieros no creían cómo yo había aprendido, y obviamente también enfrentando un poco el racismo que existe y existía en nuestro país y sigue existiendo, tal vez ahora en menor dimensión, pero un muchacho como yo de 22 años, con un color de piel no tan favorable para muchos, que se enfrente a una obra y diga: yo soy un constructor, yo soy un contratista, déjeme demostrarle mi experiencia. Me tocó duro enfrentar ese rechazo en primera instancia, pero en cambio cuando ya empecé mis primeros proyectos fue una experiencia bastante buena, económica, social, en donde los ingenieros tuvieron que romper ese paradigma de decir solo un hombre de 40, 50 años puede dirigir una obra, no, sino al revés, una persona de 20, 22 años ya puede y dirige una obra, y mucho mejor que los de 40, 50 años de experiencia. Desde ahí empezó mi trayectoria y lo he venido construyendo. He construido proyectos a nivel nacional, costa, sierra y oriente, de todo tipo de proyectos: puentes, plantas de agua potable, centros comerciales, vivienda de interés social, edificaciones, que es mi mayor fuerte, son edificaciones de altura. Ese es mi plus. Y a eso le he venido agregando cada vez mejores estrategias, y me considero uno de los constructores importantes del país, no solo de Cuenca, que estoy ahora construyendo aquí en Cuenca, porque he construido en el país y para muchas constructoras, para muchos contratantes, acá para muchos propietarios directamente. He construido en el país algunos proyectos, y mi eslogan es importante, porque mi eslogan es hacerlo rápido y bien hecho. La construcción es un sector que mueve la economía, creo que una de las más importantes del país o del mundo, y de la cual obviamente yo estoy enrolado en esa actividad, esa es mi profesión, y me siento muy a gusto de estar ahí, especialmente, ¿no? Cuando a uno le gusta un trabajo, lo que hace, el resto viene por añadidura. La construcción ahora, el impacto que ha tenido ahora en el mercado,
Para nosotros, muy bueno en este tema de la pandemia, pareciera que no, pero tuvimos un realce bastante grande, que en pleno junio, julio del año pasado, en pandemia obviamente, o después de la pandemia, se firmó 3 o 4 contratos importantes y seguimos trabajando. Y tuve un crecimiento de una nómina de 80 personas que tenía en ese momento, antes de pandemia, a 180, 200 personas. Y hasta hoy que seguimos en pandemia, seguimos en crecimiento. Entonces el sector de la construcción tiene unas dinámicas bien complejas donde nosotros estamos cada vez tratando de hacerlo mejor para crecer, para tener buenos éxitos y también aportar al desarrollo del país, porque la construcción mueve la economía directa e indirecta bastante, y eso nos tiene a nosotros motivados a seguir trabajando en ese frente. Y la estrategia mía es romper los tiempos, reducirlos al máximo, porque son recursos que se mueven en el tiempo. La calidad siempre tratando de ser y estar sobre o cumpliendo siempre las expectativas más altas o las normas de construcción más altas en el mercado. Y el precio, que es el factor que motiva a todos, tanto al inversionista como al comprador, a que haya un costo competitivo y que esté dentro del mercado. Esos 3 factores son los que nos motivan a nosotros a seguir en este tema, y los que nos dan esa secuencia de desarrollar los proyectos. El modelo de gestión en nuestra empresa es justamente cumplir las necesidades de 100% de nuestros contratantes y de nuestros compradores finales en el caso del producto terminado. Pero nuestra estructura está basada en un equipo de trabajo bastante grande y consolidado, que se mueve a través de la estructura que ya venimos realizándola por años. Y para tener una estructura bien consolidada ha sido un proceso de experiencia, de aciertos, de desaciertos, de poder que el personal se acople a mi sistema, y en muchos de los casos no solo se acople, sino formarles en mi sistema, porque yo los he formado a muchos constructores que han nacido incluso de mi tierra, nacidos que les he visto crecer, les he visto ser adolescentes, y mi mayor objetivo ha sido formarles a ellos para que no sea solo yo una persona de desarrollo, sino también ellos puedan lograrlo. Y la esencia nuestra es que la gente está seleccionada a nivel nacional. No es una gente que solamente trabaja o es una gente local o es una gente específica de una sola ciudad, sino es una combinación de todas las ciudades, de la costa, de la sierra, Sierra Norte, Sierra Centro, Sierra Sur, del Oriente. Es una combinación, como lo he realizado obras a nivel nacional, sé decir, y es una frase mía, los he ido cirniendo para sacar los mejores trabajadores y los más responsables en este frente, y que tengan la frase que yo siempre les digo a ellos, que no sean unas personas burócratas que solo quieran llegar a cierto lugar, sino que piensen y crean que pueden ser más y llegar a ser mejores incluso que mí o que muchos profesionales que estamos en el mercado. Y eso es una de las partes interesantes. Y la gente, como le digo, nosotros tenemos un sistema casi único, por no decirlo, al menos aquí en Cuenca creo que es el único, que trabajamos con una jornada 22/8, ¿sí? Una jornada 22/8 en donde mi gente viene de todo el país. El día 1, hablemos de entrada a trabajar, trabajamos 22 días y salimos a descansar 8 días. Entonces, y para eso, obviamente, el personal tenemos el campamento donde les damos las facilidades de habitabilidad, les damos la alimentación, les damos el transporte. Entonces, la gente viene netamente a trabajar. Los 3 elementos principales que nosotros analizamos: el 1 es que sea un proyecto que cumpla todas las factibilidades de habitabilidad para los compradores, en este caso, cumpliendo los parámetros de todas las ordenanzas y leyes del
de los municipios que controlan el sector de la construcción. El segundo, que tenga todos los estándares de calidad, los estándares de bioseguridad, los estándares legales para que el comprador tenga una seguridad al momento de adquirir un bien, en este caso que nosotros lo construyamos, que no tenga esa duda de decir estoy comprando un bien legal, no legal y todo el tema. Y el tercer punto, cumplir con los mínimos lineamientos de rentabilidad para que sea un proyecto, obviamente que sea un proyecto que cumpla todas las expectativas en todos los frentes para la parte compradora, la parte legal y la parte inversionista, que en este caso seríamos nosotros. Esos tres factores los tomamos como importantes. Bueno, la importancia de los materiales en los proyectos que nosotros realizamos es un 100%, porque la calidad en los proyectos es el factor número uno, ¿sí? A eso asociamos los productos, obviamente que cumplan la mejor calidad, que sean los productos de primera, que nos brindan y nos den las garantías de cumplimiento a largo plazo para que el comprador o el cliente final se sienta seguro de que su obra o su proyecto o su vivienda, en caso de que lo comprara el consumidor final, está hecha con las mejores calidades, los mejores productos, con la mejor tecnología, para que eso sea obviamente de mayor durabilidad. Y eso yo siempre recalco, y nuestra apertura en nuestra estructura es probar productos actualizados con nuevas tecnologías, porque mucha gente dice yo me caso con un producto de hace 100 años y con ese producto trabajo, y ese es el producto que me ha dado éxito, pero ventajosamente el desarrollo en las tecnologías, en la mejorabilidad de las resistencias, de las calidades, de las aleaciones, de los químicos, nos dan otros resultados, reduciendo en muchos casos costos, aumentando calidad. Nosotros siempre estamos abiertos a hacer pruebas, a hacer ensayos con nuevos productos como el que tienen ustedes. Por ejemplo, hicimos una prueba del pegante, que es pega, enluce y rinde. El producto que nos llama la atención nosotros probarlo. Hicimos pruebas y nos dio una buena seguridad, trabajabilidad, nos dio un buen rendimiento. Entonces, si yo estoy cerrado a trabajar siempre con un producto anterior, como que no doy esa oportunidad para que el mercado o para que las nuevas tecnologías se apoderen del mercado y el desarrollo de las construcciones, en donde podamos mejorar calidad en ciertos casos. Porque si antes lo hacíamos bien, la idea es hacerlo cada vez mejor. Bueno, la construcción tiene de por sí sus propios beneficios, sus propios riesgos. El beneficio es de que nosotros podamos ser partícipes de que un proyecto inmobiliario de gran escala llegue a las familias con la mejor calidad y que active la economía a nivel nacional, porque, como les decía, la construcción es uno de los sectores que activa la economía y da esa oportunidad ahora que estamos con una crisis laboral bastante grande. Entonces es un beneficio bastante bueno por ese lado. El riesgo, yo siempre le tengo recalcada esa parte del riesgo. No solo el riesgo como construcción o como ejecución del proyecto, que sí lo hay, un riesgo que sería un riesgo 1, pero el riesgo principal es la inestabilidad política en un caso y la inestabilidad de la variabilidad de los precios. Por ejemplo, hoy estamos atravesando un incremento de precios bastante grande, en donde nos está perjudicando y a muchos nos hace dudar, porque una disminuye rentabilidad, porque yo no puedo decirle a un comprador su departamento costaba $200,000, ahora le va a costar 250,000 o 220,000 si fuera el caso, porque se incrementaron los materiales, ya está prenegociado. Pero ese impacto tiene que absorber, en este caso, el constructor para responder al comprador final. Y esa variación de que cada día ha subido, hemos tenido unos incrementos últimamente del 100% en unos rubros, del 30% en otros rubros, y eso nos ha perjudicado. Entonces hay un riesgo bastante grande en ese sector de que uno sí puede,
posiblemente, si no planificó este margen de riesgo, puede quebrar. Entonces es compleja la situación de riesgo en la construcción. Lo que lo hago yo, y me imagino que muchos de los constructores lo hacemos, es sacrificar margen de utilidad, que en muchos de los casos llegar a cero para poder salir del proyecto. Y con ese margen de utilidad en cero, salvar el proyecto, cumplir y poder los siguientes proyectos reestructurar, que sería la única estrategia que se podría manejar en estos casos. No hay otra manera. La construcción, al ser uno de los pilares fundamentales que mueven la economía del país, todos los días tenemos retos que tenemos que irlos cumpliendo y irlos enfrentando. Como ahora con este tema de la pandemia, ha sido un reto más grande, que es uno de los sectores que no paró y que hemos seguido trabajando, hemos seguido generando confianza, generando economía, moviendo la economía. Y es uno de los sectores que creo que está moviendo ahora en día la economía más grande de los sectores nacional e internacional. Nacional e internacionalmente, porque la construcción obviamente mueve y activa la economía directa e indirectamente. Porque nosotros, al estar nosotros ejecutando una construcción, contrato, hablemos, productos denominados de X empresa, en los cuales esa empresa tiene 100, 200 empleados que son indirectamente mis trabajadores. Entonces es un sector muy importante. Y sí quiero un poco recalcar en esta parte que como tenemos retos a diario, sí quisiera que se dé un poco más de beneficios a la construcción. Al ser un sector tan importante, ser un pulmón tan fuerte en la construcción o en la economía del país, sí necesitamos que haya mayor flexibilidad en los desarrollos que conllevan a ejecutar una obra. Un ejemplo específico, para ejecutar un edificio en X ciudad, o hablemos específicamente acá en Cuenca, yo lo construyo, lo había hablado que yo lo construyo en un año, un edificio de 10 pisos, pero casi nos demoramos el mismo año en hacer la tramitología para que se llegue a aprobar los planos para empezar la construcción, que eso no podría suceder. Es una recomendación mía a las entidades gubernamentales de control y de planificación, que esa parte le tomen en cuenta, que tenemos un vacío y obviamente un inversionista esperar un año solo en la planificación para poder empezar a construir. Yo le veo que es demasiado tiempo, que sí se puede crecer cuando uno se propone a ser diferente, a romper esos miedos, a romper esos paradigmas que siempre nos han aislado del crecer o de ser diferente. Yo mismo, como les comenté al inicio, tengo una trayectoria bastante compleja, una trayectoria de romper cada vez los miedos y de enfrentarme a retos siempre distintos, donde cada vez han sido más grandes los retos. Y hasta ahora, si empecé construyendo un centro comercial de 2 plantas o 3 plantas, ahora ya construimos de 26 pisos y 5 o 10 obras a la vez. Es algo que sí nos hace y nos marca la diferencia y nos tiene aquí comprometidos con la sociedad, con la ciudadanía, con los contratantes, para poder nosotros siempre ser mejores, siempre brindarles a ellos un respaldo de que al decidir contratarme a mí, a mi equipo, tienen un respaldo técnico 100% garantizado.